Hoy es un día especialmente emotivo en Capital Radio porque nos vamos a reencontrar con el gran maestro de los traders españoles, Antonio Sáez del Castillo. Un directo y alguna sorpresa, seguro. Qué gran momento en Capital Radio, porque justo en este momento recibimos al gran maestro de los traders de España, don Antonio Sáez del Castillo. Don Antonio, qué alegría verle a usted por aquí. Pues yo puedo contestar más o menos en la misma intensidad, pero un poquito más, si me lo permite, porque esto para mí es una recompensa maravillosa, el poder volver a conectar con nuestros semejantes que están en ese mundo tan facilito y tan difícil que son los mercados a nivel mundial. ¿No sabe usted, don Antonio, qué impronta ha dejado en generaciones de traders? ¿A cuántos ha inspirado a lo largo de su vida enseñando a generaciones de inversores? ¿Es consciente usted de todo eso? ¿De todo lo que...? Bueno, para mí es una enorme satisfacción porque siempre lo he hecho como entrega a mis semejantes y con la finalidad de transmitir un conocimiento estructurado para que pudieran resolver su vida, por lo menos en el concepto B. Y a partir de ahí, sobre todo y específicamente, para que no se rían de mis semejantes. Porque el mundo, ya lo vemos, está cada vez más torcido y el concepto del razonamiento y la salud están en el equilibrio y eso es lo que hay que buscar. Por eso el mundo de las finanzas no está bien, el mundo de la economía no está bien, sino que cada vez está muchísimo peor, porque cada vez hay más pueblo y cuanto más pueblo hay, menos conocimiento y menos posibilidades de que los pueblos puedan resolver su vida con libertad y con capacidad de obrar en responsabilidad. Siempre ha impresionado mucho la capacidad de don Antonio Sáez del Castillo de observar el mundo en su conjunto y las finanzas y los mercados en particular, pero siempre perfectamente conectado lo uno con lo otro. Quizá nuestros oyentes no sepan hasta qué punto ha sido un hombre que ha cambiado las cosas, que puso en marcha o ideó, lo llamó preciogramas, los primeros gráficos que se hacían en un momento en los que los ordenadores no existían. Y a mano, si no me equivoco, don Antonio, los precios construía usted dibujando con lápiz los gráficos, los que hoy hacen los ordenadores. Sí, exactamente. No había el concepto del ordenador. Y entonces había que hacer los gráficos y la forma de hacerlos era en un formato A3, hoy A3, y hacerlos con lapicero porque como las acciones, que era lo principal en principio, tienen derechos entre comillas, políticos y económicos. Entonces al repartir los derechos económicos había que ajustar las series. Y entonces al ajustar las series tenías que borrar todo lo que tenías escrito y reconstruir ese ajuste de las series. Y entonces por eso había que hacerlo con lapicero y no se podía hacer con boli. Hasta que ya vinieron los ordenadores, no. Vino mi primer ordenador a España. ¿El primero? Sí. ¿Que vino a España? Sí, porque además IBM seleccionó a un grupo de altos ejecutivos en España para decirnos que iban a venir unas máquinas llamadas ordenadores, ordenadores, y que se iban a vender en los establecimientos como si fuera un electrodoméstico normal. Y entonces nos enseñaron también a programar en BASIC, y entonces yo fui de los pioneros en ese campo. Y luego ya también, como yo estaba con la Bolsa de Madrid, pues entonces les dije que había que comprar también otro ordenador. Y los dos ordenadores los compramos la Bolsa de Madrid y yo. ¿Cuánto costaban por entonces? 1.200.000 pesetas el IBM XT, que solo admitía un floppy. Y luego a los 6 meses o cosas así, salió el otro modelo, IBM AT, que ya tenía un pequeño disco de hasta 30 megas, ojo, Y me dijo el programador, dice, uy, don Antonio, esto a usted le va a durar. Digo, esto me dura a mí lo que un bollo en una puerta del colegio. Entonces, ya a partir de ahí, ya se desarrolló otro mundo radicalmente distinto, ya puse la posibilidad de hacer una revista y empecé a publicar trading en la bolsa. La palabra trading no se conocía aquí.
Y entonces cuando yo empecé a hacer la revista, la he estado haciendo 35 años. 35 años. Y hoy en día no ha salido nadie ni siquiera a imitarla. Pues la publicación bursátil más leída de la historia de España, seguramente. Sí, y además la leía la familia, porque siempre ponía por lo menos un artículo de fondo del concepto genérico, o específico y concreto de lo que yo entendía que aquello era importante para no la persona, sino la familia y para la sociedad. Y entonces yo tengo escritos artículos de antaño, de hace 30 años y más, que si los cogemos ahora, dicen, pues esto lo ha hecho usted la semana pasada. ¿Eh? Pero sí que ha cambiado el mundo, ¿no? ¿Reconoce los mercados ahora con las máquinas, los algoritmos, interactuando, tantas operaciones automatizadas, los robo-advisors? No, han nacido los tontos con base de ignorancia. No, aquí no ha cambiado nada. La razón y ser intrínseca de lo que es el concepto de mercado por diferencia a nivel global en todo el planeta no ha cambiado absolutamente nada. ¿Nada? Desde el principio, que parecía ingenuo y para la vida, el trueque, cambiar lechugas por peces, pues eso sí. Pero cuando ya empezó el mercado por diferencia y las cosas se empezaron a desarrollar, ya las cosas ya no han cambiado, sino que se han ido estropeando cada vez más. Entonces no han aportado nada. Entonces ahora todo el que se guíe por el entorno, en el momento actual, estará perdido en el mañana. Es decir, lo he dicho siempre y lo he hecho yo para mi propio proyecto de vida. Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar. Sí. Es decir, sin historia, el ser humano en el presente es nada. Solamente está. Por eso es crucial que si no tenemos la historia, no tenemos el ayer, empezamos hoy. Y empezar hoy con este nefasto sistema que hay, que están estructurando, y cuando yo decía ya hace mucho tiempo que estaba en marcha la Tercera Guerra Mundial, silenciosa, y que esa situación, un gobierno único para un nuevo orden mundial, pues ahora lo está padeciendo como norma general, no solamente España, sino los pueblos del planeta. Entonces, todas estas cosas se hacen con una programación. Es decir, alguien tiene la idea, contrata a alguien para que escriba esa idea en un libreto, el libreto luego se pasa a un director de escena, se hace la selección de los actores y luego interpretan la obra. El público va a ver a los actores y aplauden a los actores, pero no saben que el origen no está en los actores, está en aquel que tuvo la idea y que les está inoculando lo que a él le interesa, que perciban para ser felices todos los del auditorio. ¿Y cómo interpreta usted, don Antonio Sá del Castillo, estos activos nuevos que no tienen historia? Las criptos, el Bitcoin, por ejemplo. No, vamos a ver. No es que no tengan historia. O sea, las cosas pueden aparentemente no tener historia, pero todo lo que se dice que hoy pueda salir o salga, como esto de los criptoactivos o las criptomonedas, lo que sea, todo esto se ajusta exactamente al concepto de mercado por diferencia, en el que siempre hay, como norma general, un dominador del producto que corresponda. Todas las series que salen en un mercado organizado y reglamentado, también como aparentemente ser él, pero no está ni reglamentado, pero sí organizado, cuidado, sí está organizado, pero no está reglamentado. Entonces es muy importante porque siempre hay una causa, siempre y sin excepción, que es el concepto neuronal, es decir, siempre en la causa hay un ser humano. Y ese ser humano, el concepto que desarrolla son estructuras neuronales. Y esas estructuras neuronales están concebidas de antemano y se proyectan de tal manera que si el ser humano, usted o yo, o cualquiera de los oyentes o no oyentes, es decir, cualquier ciudadano del planeta, está siempre exactamente en un concepto muy limitado. E incluso a veces el propio lenguaje, que es fundamental, pues sí, no, alto, bajo, gordo, flaco, y así sucesivamente. Y entonces, listo, tonto. Es decir, en una situación muy reducida. Entonces, ese concepto, siempre hay un listo, un espabilado, que quiere vivir a costa de otros.
Entonces, ¿qué son los mercados con carácter general? Los mercados con carácter general son algo que alguien hay detrás, por ejemplo, de cualquier acción, de cualquier índice, del oro, de la plata, del trigo, de la avena, de estas divisas, de lo que quiera que sea, Sí. que está perfectamente organizado. Y se dedica a dar el producto como novedad. Cuando empezaron a salir esto, dije yo que eso era otra estafa más. Y dice, este señor siempre está con lo mismo. No, es que el concepto de desarrollar un producto es de que alguien, como norma general, intenta aprovecharse de algo, pero de alguien también. Entonces, una acción se saca a un mercado organizado y reglamentado, y la ingenuidad del pueblo entiende que por sacarlo a la bolsa ya es algo maravilloso, algo excepcional, y que le va a dar una parte de riqueza si él participa, pero siempre, siempre, siempre alcista. ¿Cómo se puede participar siempre, siempre, siempre alcista si ese concepto solo existe parcialmente? Si el concepto que existe realmente es la simetría. Es decir, da exactamente lo mismo. Por ejemplo, pongo un antes. Sí. Se dice que los precios han subido en la Bolsa de Madrid o han bajado no sé qué y no sé cuánto. Vale. Los precios no han subido ni bajado nunca. ¿Y eso? Los precios los suben y los bajan. Es que eso hay que entenderlo bien. Y si los precios los suben y los bajan, no los suben ni bajan, y que la parte larga es igual que la parte corta. Cuando yo empecé con los futuros y con las ventas a descubierto, fui el primero también que lo hizo en España. Entonces, ¿por qué yo no puedo vender lo que no tengo? Es un contrato abierto. Alguien me presta las acciones, yo se las vendo a otro y luego ya se las recompro y se las devuelvo al que me las vendió. Claro. Entonces yo me he puesto en el medio y esa parte es importante. El arbitraje, otra situación. Entonces todos los conceptos, siempre, siempre, siempre hay alguien que yo denominé para los mercados creador de mercado. Y sigue habiendo, ¿no? Y sigue existiendo exactamente la misma figura y es un humano y además me permito algo y que nadie lo tome con ninguna desviaciones. Un ser humano hombre, porque como norma general, ancestralmente, este mundo estaba en manos de ellos. Y entonces ese concepto, el hombre es muy simple, es muy sencillo, no tiene grandes posibilidades de hacer asuntos extraordinarios. Entonces, con esa situación, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si el origen es el ser humano que tiene recursos ilimitados para hacer y deshacer lo que le viene en gana, voy a poner un ejemplo. Pues en las elecciones. En las elecciones, pues la democracia es distinta de las dictaduras. Porque en las dictaduras no se vota, pero, pues yo he votado, y aquí se votó también, pero, sin embargo, en la democracia lo bueno es eso. Vamos a ver, el contrato de los partidos políticos, que son grandes empresas muy lucrativas, resulta que hacen un programa, y ese programa dicen que van a hacer esto, aquello, lo demás allá, pero luego no lo hacen, y hacen todo lo contrario. Y un contrato, como norma general, lleva implícita la voluntad de cumplirlo por las partes. Y esa cláusula no está escrita. Pero es la parte primera y principal. Si no, los contratos en principio son nulos de pleno derecho porque una de las partes se puede ir cuando le parezca, pero va a los tribunales. Entonces, todos esos conceptos son importantes porque llegan a entenderse que aquí y ahora, ¿quién manda? Una persona. Aparentemente es una persona. Pero aparentemente, lo vuelvo a repetir, es una persona. Pero si entendemos que a él, para darle las atribuciones que tiene que tener alguien por encima de él. Es decir, que los gobiernos auténticos están detrás de la mentira. Primero se nos presenta la mentira y en la investigación hay que ir detrás de la mentira, que es donde está la auténtica verdad, que es única y excluyente de cualquier otro considerando. Por eso, el concepto del creador de mercado es la razón y ser primera y principal como causa. Y el efecto es solo uno. Bueno, no, 3 veces. El precio y el precio. Y el precio no. Y no hay más. Es una unión entre la causa y el efecto. Y esa situación da lugar a un rastro.
el rastro del precio. ¿Y qué es el precio? Pues el precio es una estructura neuronal, geométrica, que tiene sentido direccional, segmentada y modulada a través de una estructura que es la matemática vectorial. Cuando yo le apliqué la matemática vectorial a estas estructuras, el resultado es exacto. Por eso algunas veces dice, es que este señor cuenta los no sé qué y no sé cuánto, y cada uno cuenta lo que le da la gana. No, señor. Ha aplicado usted entre matemática e ingeniería al mercado. Exacto. Es decir, y las neuronas, porque el cerebro es el ojo cósmico. Los ojos son para no tropezar. Y el ojo con el que se ve de verdad es el ojo cósmico. Si es que tenemos dimensión, microdimensión, pero imagen y semejanza del cosmos. Si yo pregunto ahora aquí y digo, ¿sabe definirme qué es una línea recta? Pues sí, me dice que línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Sí. Pues no, señor, que yo sepa no existe la línea recta en el concepto del globo terrestre, es decir, en la gran dimensión, que es donde hay que considerar todas las cosas, en el gran mundo. En el mundo real, ¿no? En el mundo real, que es el que nos afecta. O sea, si nos movemos y el corazón se mueve, porque estamos en un campo radiomagnético. Es decir, que los mismos conceptos cósmicos son los que nosotros tenemos que tomar y considerar, porque estamos incluso preparados para ellos. Entonces, ese concepto de decir una serie geométrica, cumple exactamente las mismas condiciones que cumple el sistema de navegación aérea o cualquier otro, por vectores. Es decir, los aviones vuelan por vectores. Y entonces, ¿cómo se hace el comportamiento de una persona desde su cerebro al precio? Pues muy sencillo. Antes de moverse ya tiene la idea fraguada. Y luego pasa la inercia, o sea, la iniciativa. Pero mientras yo estoy ahora moviendo la mano, no, ahora la tengo así. Pero si la quiero mover, tengo que tener la idea previamente y la tengo preparada. Y ahora la puedo mover así o asao. Y los precios en los mercados, como norma general, son hacia arriba o hacia abajo, o lateral. Si en lateral hay poco rango, pues pipeo o no hago nada. Y si la llevan para arriba, no la llevan para abajo. Y si la llevan para abajo, no la llevan para arriba. Entonces, ¿por qué me dicen tantas personas? Dicen, es que esto puede hacer 1000 cosas. Digo, pues haga usted de las 1000 cosas una, a ver si hace la contraria a la vez. Es decir, no se piensa, no se razona, no se tiene la lógica ni la sensatez. Vamos a ver, todo lo tenemos muy cerca. Lo que pasa es que miramos a la inmensidad indeterminada y allí no encontramos nada. Entonces, ahora le voy a poner un ejemplo. ¿Le suena a usted, don Luis Vicente, una docena de huevos? Claro. Y a los oyentes también. Sí, a todos. Pero, ¿sabe usted de dónde sale la docena? No, ¿de dónde sale? Y los oyentes lo ven. Pues mire usted, más cerca no lo tiene. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿3 por 4? 12. Y ahora, lo mismo aquí, ¿no? Sí. ¿Y de dónde sale la hora del reloj del día de 12 y 12? 24. ¿Del mismo sitio? Sí, pero no de ahora, de 3000 años antes o no sé cuántos años. Vamos a ver, por eso cuando dicen ahora que van a sacar no sé qué y no sé cuánto, si lo primero que hay que hacer, que aquello que tiene razón de ser, el concepto de la razón y ser de lo que sea, es una frase que tiene una dimensión impresionante. Le voy a pedir que se coloque los auriculares para escuchar. También lo va a ver a alguien que está aquí con nosotros y que quiere darle un abrazo virtual, que es Roberto Moro. Roberto, bienvenido. Hombre, ¿qué tal, Antonio? Bien, muy bien. Fíjate que esta mañana, cuando me he enterado que ibas a estar, se lo he comentado a Sandra. Digo, si no tengo la oportunidad, darle un abrazo muy fuerte de mi parte, pero ha tenido a bien Capital Radio el conectar conmigo para hacerlo en vivo y en directo y comprobar que estás exactamente igual que siempre y que tus mantras, aquellos que han trascendido a la humanidad, siguen funcionando, es decir, conocimiento y más conocimiento, ¿no?
algo que siempre he recordado de ti. Y bueno, que además tampoco distamos mucho, ¿no? Yo creo que de toda una generación, el siguiente que claudica soy yo, ¿no? Así que, joder, me he llevado una alegría al saber que ibas a estar y sobre todo, pues eso, comprobar que estás como siempre, en plena forma y con la alegría que te ha hecho famoso en el mundo entero. Roberto, un abrazo muy fuerte, muy cariñoso y de todo corazón, porque sabes que hay entre los dos un aprecio importante y sobre todo la honradez y la dignidad que como profesional tú has desarrollado y sigues desarrollando. Además hay una cosa, si estás en el Ecuador, o sea, si yo ya estoy en 85. Sí, o sea, bueno, sí, estoy ahí penduleando en el Ecuador más bien para abajo. Sí. No. La ilusión es el motor de la vida. Entonces no hay que arrugarse nada. Yo digo que si te sale una pequeña arruguita, en casa siempre hay una plancha. Coge, le quitas la arruguita y se acabó. No, hay que seguir mirando siempre para adelante. Además, yo si quieres tengo autorizado de San Pedro el darte una copia de un contrato que tengo con él para hasta 120 años. O sea que algunas veces aquellos que decían, este señor parece un pesimista, claro, porque decía cosas que no se entendían por aquel entonces, pero en el transcurrir del tiempo y de los hechos evidentes, ¿no?, se han ido ratificando, como está diciendo ahora Roberto. Entonces, esa parte es muy importante. Roberto, es la ilusión, el motor de nuestra vida. Y siempre la referencia, compartir con los demás, tener a alguien cerca, a la familia, a los amigos. Para mí, cuando me llamó Luis Vicente Muñoz el otro día, ha sido una satisfacción inmensa en el que siempre he sido un colaborador para él, sin límites de ninguna especie. Y comentábamos, y digo, además, nunca he llegado tarde, ¿verdad? Dice, no. Jamás. Nunca. Exacto, jamás, nunca Siempre llegué ahí. tarde. Y algunas veces teníamos que, el que iba adelante para intervenir, a lo mejor no llegaba. Y entonces veía yo que estaban allí dando vueltas y nerviosos. Y digo, ¿qué pasa? Dice que tiene que venir fulano y no está aquí. Digo, ¿de qué trata? De esto. Digo, lo resuelvo yo, no te preocupes. Esa es la parte más importante. Te deseo lo mejor para el resto de tu vida, que sea larga y próspera, y sobre todo que también seas ejemplo para todas estas generaciones que son iguales por abajo y esa desgracia las tendrán que padecer y sufrir no tardando mucho. Sí, no, sí, esto de la juventud es algo que se cura exclusivamente con el paso del tiempo, así que sí, soy consciente y lo he dicho, que me alegro un montón de verte y no pasa nada, seguiremos hablando de vez en cuando por teléfono. Yo sí quiero recordar que de esa ética de la que hablabas y de la que has hecho gala siempre, yo cada vez que te he llamado para participar de manera gratuita en algún evento, vamos, te ha faltado tiempo para hacerlo y con todo el gusto del mundo. Así que encantado, muy agradecido por todo lo que nos has dado a todos, profesionales o no, y hasta siempre. Qué bonito, Roberto. También Roberto Moro es una persona muy generosa y quiero dar fe de ello, porque don Antonio lo conocemos de hace muchos años, a Roberto también ya de hace muchos años, y la generosidad de ambos pues trasciende, en este caso, las ondas, seguramente. Sí. Roberto, un abrazo y gracias por estos minutos también. Un abrazo muy fuerte, Roberto. Cuidaos, un abrazo. Pues sí, bonita sorpresa, ¿no? Sí, muy agradable. Muy agradable porque tratar con lo que ha dicho él. No he cobrado nunca ni un céntimo en los medios de comunicación. ¿Y a cuánta gente le has cambiado la vida, Antonio? Sí, esa es una expresión que me lo han dicho, me lo siguen diciendo, ¿no? Es que usted me cambió la vida, porque hay muchas personas que siguen en los mercados, y otros pues dicen, es que usted nos cambia la vida. Bueno, pero dice, no, para bien. Es decir, es muy importante y muy reconfortante cuando tienes unos semejantes a los que te dedicas sin límite de ninguna especie a ilustrarles de la manera que tú crees y entiendes que les puede ayudar para resolver su vida, para dar respuesta a tantas adversidades como el entorno te presenta. Y eso
es muy importante porque la persona es sobre su personalidad y su dignidad, sus principios y sus valores, y eso es algo trascendental, que ese patrimonio hay que llevarlo hasta el final de los años. Don Antonio, conectamos con las generaciones más jóvenes. Sabe que hay una generación que está fascinada por las criptodivisas. Antes lo citamos de pasada, pero seguro que a muchas personas les interesa saber qué piensa usted del Bitcoin, por ejemplo. ¿Es algo en lo que se puede invertir? Bueno, el concepto de invertir no existe. El concepto de invertir, bueno, ahora, desgraciadamente y lamentablemente, se ve unas colas de personas rodeando el Banco de España por un 3%. Sí. Qué pena, qué país más degradado, que por un 3% o por un dividendo de una acción del 3% también, que además te lo dan el importe del reparto del dividendo con 3 decimales, que es increíble. Solamente existe el céntimo y te lo dan con 3 decimales. Entonces, todos esos conceptos los vas desarrollando y da una forma tan baja y tan pésima y tan horrorosa y vergonzosa de que el país tenga tan poca preparación. Entonces, si ese concepto, por ejemplo, estuviera en los mercados, en una acción, hay acciones que están multiplicadas por 10, otras por 20, pero luego hay otras, por ejemplo, el bono. Si en vez del precio del 3%, cuando suben el precio del dinero, he dicho suben el precio del dinero. Suben. El dinero no sube ni baja nunca. ¿Tienen Lo ustedes? suben y lo bajan. Exacto, eso es lo único que existe. O sea, lo otro es una situación que había que eliminarla. Entonces, ese concepto es muy importante. Por ejemplo, el bono alemán. Los bonos cotizando a futuro en el mercado abierto tienen la posibilidad de estar o no estar. Y estoy en posición larga o en posición corta. A los que doy clases últimamente les he resaltado como facilidad y seguridad. He dicho seguridad. Voy a decir otra vez seguridad aproximadamente. Es el bono, el boom. ¿Dónde estaba? En 180. En esa zona lo han estado entreteniendo en 180. Bien, pero ¿por qué ha estado tanto tiempo en la zona 180? Cotiza en puntos porcentuales. Pues muy sencillo, porque como el precio del dinero era negativo, entonces al ser el precio negativo, como va en sentido contrario, el bono está en máximos absolutos. El bono está en máximos absolutos y no más arriba. Porque no es concepto normal que sea un precio del dinero medido por el rédito, no por el interés. El interés es una cosa que también lo llevan torcido, y el rédito es otra cosa. Entonces, el 5% negativo no tiene camino, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues si eso está en una situación límite por abajo, el bono tiene que estar en una situación límite por arriba. Claro. Entonces, ahí cierro los largos, tanteo los cortos y cuando empiezan a subir el precio del dinero, la FED, el lucero del alba, pues entonces, ¿qué es lo que hay? Pues muy sencillo, el bono lo bajan, pero el bono lo bajan con mucha aproximación. Estaba en 180, lo han bajado ahora hasta 150, ahora está en 135. En torno a 135, pero aún lo tienen que bajar hasta 130 e incluso 120 y posiblemente más abajo. Seguro, bueno, no digo entre comillas, con cierta aproximación. Entonces, si un punto porcentual del bono son 1.000 euros y el contrato es puesto en el mercado, antes eran 180.000 euros, el apalancamiento es muy fuerte. Y ahora, por ejemplo, está en 135, en esos entornos, ¿no? Pues serían 135.000 la exposición en el mercado. Pero solo me piden 7.000 aproximadamente euros. Es decir, digamos en números redondos 10.000 euros de garantía, porque es un contrato abierto. Entonces, ese concepto que yo tengo ahí, pues si he puesto 10.000 y lo van a bajar 10 puntos, resulta que esos 10 puntos por 1.000 son 10.000. Es decir, he puesto 10.000 y obtengo 10.000, un 100%, en cuestión de un par de meses. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Rodear el Banco de España o adquirir el conocimiento para actuar en los mercados? Entonces, ese es el concepto que hay que tener.
Y eso es lo que hay que hacer. Aprender, y no llamar a todo el mundo de tú. Tú es una palabra del impositor, del tirano. Tú, ponte ahí, tú. Hay que igualar por abajo, aprobar a todo el mundo. Pues ya, y que todos son derechos. En mi vida he tenido un derecho. El derecho es la vida que me dieron y la libertad. Y el resto han sido todo obligaciones. Afortunadamente he tenido la capacidad, que nadie me ha puesto ningún impedimento para resolver mi vida. Hice mi proyecto de vida siendo muy joven y se ha cumplido con una gran aproximación e incluso generosa. Pues entonces, dentro de esa situación, lo mismo que lo he hecho yo, lo puede hacer cualquiera. Yo soy una persona normal, español y bajito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ponerse a hacer las cosas. Y entonces eso es lo que nosotros no llegamos a entender. En los mercados es todo igual. Lo que usted ha dicho. Las acciones. Pues si hace poco ha salido Línea Directa, ya ha caído un 50%. Entonces, ¿cuál ha sido el mejor resultado? El que ha hecho el Banco Inter en su cuenta de explotación, que ha tenido unos beneficios extraordinarios por colocar Línea Directa en el mercado. Pero los que han entrado en línea directa alcista, que siempre entran alcista, qué horror más horroroso, puesto que yo he estado diciendo, y los alumnos míos han estado cortos en línea directa, pues han ganado mucho dinero, más que el 3% con bastante. Entonces, conociendo bien los mercados, no existe sobre el planeta Tierra, no sé si en otros ahora, no tengo mis dudas, no existe ningún negocio mejor que los mercados. O sea, el aprender para participar en los mercados es lo más maravilloso, lo más independiente y lo puede hacer desde cualquier punto del planeta. O sea, don Antonio Sá del Castillo, ¿sabe quién le está escuchando ahora mismo? Con mucha atención. No. Alberto Iturralde. Don Alberto Iturralde. Uy, bueno. Hola, Alberto. Muy buenos días. Muy buenos días, Alberto. ¡Qué alegría, qué alegría! Qué alegría, la alegría de verdad, don Antonio, es mía. Usted no sabe, y lo digo a todos quienes están escuchando ahora, usted no sabe la alegría que ha supuesto en mi vida el poder aprender de usted, tomar nota de absolutamente todo lo que dice y constatar, después de los 24 años que hace que le empecé a escuchar, 25 años, sí, que sigue con la misma lucidez y la misma energía que entonces. Así es que, nada, es un honor y un placer para mí escucharle. Bueno, y para mí es, además, es dignidad profesional, porque personas como Roberto y como tú son maravillosas porque vais dejando también un camino que puede ser para que otros tomen como referencia, pero desgraciadamente ahora el estudiar, el trabajar no se hace. Lo que quieren es un empleo o una subvención del Estado. Yo dije hace mucho tiempo que estábamos en un país de pedigüeños y me dijeron, uy, qué palabra que ha dicho usted. Bueno, pues casi siempre me he anticipado a los acontecimientos. Entonces, ¿por qué? Pues porque el mañana se ve en el presente si tengo la historia adecuada y se repite. Si hay casi todo es exactamente igual. En los mercados se hace exactamente igual. Si me decía don Luis Vicente, el no sé qué, coges una serie de 30 años o coges una serie de 50 años o de 100 años y es exactamente lo mismo que ahora. Ahora han salido los inventos estos, los cohetes estos, las criptomonedas. Cuando salieron, dije, otra estafa más. Dice, usted siempre está con sus cosas. Digo, otra estafa más. O sea, digo, la gente, no, porque esto tiene no sé qué, que es una mina, que no sé qué. Digo, esto es una estafa en toda regla. O sea, digo, peor que las estafas de los productos que cotizan en los mercados organizados, porque se organizan, pero luego hacen lo que quieren. Por ejemplo, las acciones cotizan con 4 decimales. Se lo he dicho ya a la Bolsa de Madrid, a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Y con 4 decimales no puede cotizar una acción. Pues es igual, se lo pasan por el arco del triunfo. Es decir, los que están arriba, recibo, por ejemplo, no sé, una factura de Telefónica con 12 faltas de ortografía. Cojo un periódico de la primera cabecera nacional, 2 páginas de economía, 100 y pico de errores. O sea, ¿cómo puede ser? Se lo dices al director, le escribes un correo electrónico, les adjuntas el documento, que es el contraste indefectible, ¿no? Y automáticamente, y siguen igual. Y entonces dices tú, ¿pero esto dónde estamos?
Entonces, ¿qué es lo que interesa trasladarle a los pueblos? Toda la porquería, la basura, la escoria, que está destruyendo la sociedad, para luego poderlos manejar, como he dicho siempre, ganado lanar que pasta en la hierba del prado. Entonces, me alegra muchísimo que estéis ahí en punta de lanza para intentar ayudar a esas personas que les falta el capital, el conocimiento. Eso es lo más importante. Es la capacidad de obrar con esa herramienta. Bueno, aquí Alberto Iturralde hace una labor extraordinaria de estímulo mental, es decir, cada vez que interviene es una provocación, yo creo que nos obliga a todos a pensar, a ver las cosas de otra manera. Antes lo hizo don Antonio que yo. Y aplauso. Hecho, en muchas ocasiones, siempre cito a don Antonio como la primera persona que introdujo la verdad en España sobre los mercados. Porque yo recuerdo cuando era ya era mayorcito, pero era un infante en cuestiones bursátiles, y escuché, en todo mi desentendimiento del conocimiento bursátil, escuché una voz, que fue la de don Antonio, explicando que a los precios no se mueven, a los precios los mueven, y a partir de ahí empecé a construir todo el castillo de conocimiento que hoy en día podemos transmitir, entre otros compañeros también Roberto Moro, a los oyentes de Capital Radio. Así es que, don Antonio, muchísimas gracias por ser usted el origen y por iluminarnos en aquel momento. Pues que Dios os ilumine y que tengáis una vida feliz. Y si queréis una copia, hasta los 120, con mucho gusto os la remito. Aunque habrá cosas en las que no estéis de acuerdo, ¿no, Alberto? Bueno, normal, cada uno Sí. tenemos nuestro proyecto de vida. Somos iguales pero distintos, afortunadamente. Bueno, en lo del La Bitcoin creo esencia que es la no. misma. La esencia es la misma. En lo de las cripto estáis más o menos en lo mismo, ¿no, Alberto? Es que, don Antonio, si es que yo llevo del orden de 5 o 6 años denunciando lo que usted acaba de decir, que es una estafa, que no dejan de ser mercados organizados y no deja de ser más que manipulación. Y me intentan vender que el Estado se va a cambiar desde el aspecto monetario. Una absurdez. Pero bueno, me alegro de por fin no sentirme solo en esta pelea. Bueno, tenga que bueno, vamos a ver, voy a ayudarte un poquito, pero además, con lo que voy a decir, no tengo delante, está Luis Vicente Muñoz delante. La serie del precio el Bitcoin es exactamente lo mismo, exactamente la misma que otras muchas series de precios o de índices de distintos mercados sobre el planeta desde hace muchos años. La describo. El desarrollo alcista tiene un módulo de arranque seguido de 2 impulsos alcistas, hasta 6.000. De 6.000, la fase bajista, dije que había que liquidarlo todo y ponerse corto. La fase bajista siguiente lo ha hecho todo de un tramo y ha restado exactamente el segundo tramo precedente. Y luego lo han llevado en vertical en 2 impulsos exactos, hasta la zona otra vez 6.000 y un poquito más, donde sueltan allí la castaña. Si el primer máximo estaba caliente, ahí ya está ardiendo. Entran muchos largos y luego a bajar. Y ahora seguirá siendo, como norma general, globalmente bajista, porque la fase bajista la tiene hasta el momento actual en 2 impulsos exactos, también a efectos de proporción. Cumple exactamente la ley universal de la proporcionalidad y no hay nada ni nadie capaz de refutarlo. Por lo tanto, es una predicción a priori, no. Porque si yo tengo una idea y esa idea está frenada hasta que no tenga la intención, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Solamente hacemos una cosa. En los mercados o llevan el precio hacia arriba o lo llevan hacia abajo, y da lo mismo que lo lleven hacia arriba o que lo lleven hacia abajo, porque no lo pueden llevar a otro sitio. Si lo llevan hacia arriba, no lo llevan hacia abajo. Es que esto lo pueden llevar 1000 veces. Vale, pues haga usted 1000 veces cosas distintas. O sea, es que la gente se inventa cosas que no existen. Por eso, os doy las gracias, no infinitas, porque el infinito es un 8 tumbado. Mi reconocimiento y mi agradecimiento por lo que podáis seguir ayudando a tantas personas que están hoy, que hay más miseria ahora que después de la guerra civil. Bueno, pues el infinito no existe, es un 8 tumbado, y el 0 tampoco existe. Tampoco existe el 0. Lo recuerdo, que don Antonio Sá del Castillo viene insistiendo en esto históricamente, y
como que no quieren escucharle a nadie. Por algo será. Bueno. Un abrazo. El problema lo tenemos con aquello que denunciaba también don Antonio históricamente, que era la propaganda. Exacto. Porque cuando uno o dos intentan establecer el conocimiento, pero hay muchos centenares estableciendo propaganda, desgraciadamente tenemos la fuerza en nuestra contra, aunque podamos llegar a tener la razón llegado el caso. Claro, así es que... pero vamos a ver, Alberto, pero hay que ser firme y hay que Hombre, ser desde contundente. luego. Y cuando se tienen unas convicciones que hasta ahora no ha habido nada ni nadie capaz de refutarlas, se puede decir cualquier tontería, bobada o lo que quiera que sea, pero la evidencia aquí, tengo lo que ha dicho antes Luis Vicente Muñoz. Tengo aquí, y dice, ¿qué traes? Digo, un montón de evidencias que no hay nada ni nadie que las pueda refutar. ¿Es cierto? Sí. Un preciograma es una sola cosa a nivel mundial. Y cuando llevan el precio hacia arriba, es una sola cosa. Y cuando lo llevan hacia abajo, es una. Y para nosotros es largo o corto. Y ahora hay series, por ejemplo, ¿cómo puede valer el Banco Santander ahora lo mismo que hace 20 años? Y Telefónica parecido. ¿No son grandes multinacionales? He escrito un artículo hace poco. Si ha invertido usted en acciones, últimamente ha invertido en acciones del mercado español, posiblemente lo haya perdido todo. Es que el título es contundente. Bueno, pero es verdad. Esta conversación es impresionantemente buena, pero en algún momento tiene que acabar, porque yo creo que podríamos estarnos horas escuchando a Antonio Sá del Castillo y no cansarnos ni un minuto. Alberto Iturralde, un abrazo fuerte, gracias por este momento, por este Mi aplauso. tiempo. Un placer y un honor haber podido conversar con el maestro y con todos vosotros. Un abrazo. Un honor compartido. Exacto. Don Antonio, mil gracias por reencontrarse con los oyentes de Capital Radio que tanto le quieren, como ya sabe, y no solo ellos, sino muchas otras personas. Muchas gracias por este tiempo. El agradecido soy yo, porque para mí, siempre que he podido colaborar con usted, ha sido sin límites de ninguna especie, con el máximo placer, el máximo interés y sobre todo para ayudarle a que salga de una situación que no es fácil, que normalmente los medios de comunicación hoy en día y cada día más son difíciles. Mi enhorabuena, firme y arruguita y plancha al canto. Gracias, don Antonio.